Una TikToker argentina, Nahir Lorenzetti, este es muy loco, que se ha viralizado con un vídeo en Instagram que ya tiene... Bueno, tenía 2 millones de visitas cuando se ha recopilado esta información, a lo mejor tiene más ahora, donde pide... Ah, qué bueno. Lo sabes. Sí. Que por Estás al día, estás al día, tío. Oscar, ¿te quieres estar aquí? Yo directamente me voy. Como llevo tanto tiempo sin venir, Ya, pues has estudiado. estoy mirando el móvil todo el día. A ver si me escribe Jordi, Entonces veo la Pues noticia. eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Brutal. Que pide, por favor, desesperada, Ah, ya me lo contaron. que necesita que alguien la mantenga porque ella no ha nacido para trabajar. Ha nacido para algo más. Y llorando, llorando. Y llorando, y es un drama histórico. Y yo la verdad es que me emocioné. Porque es lo más bonito que he visto en mi vida. Esa mujer llorando, pidiendo por favor que alguien la mantenga. Porque ¿trabajar qué? ¿Qué es trabajar? No puede, para ella no. Pero esto, hombre, ha nacido para otra cosa. Y ojo, que lo va a conseguir. Porque seguro que con lo que se ha viralizado, algún adinerado por ahí y tal, seguro, ¿eh? No me ¿Tú crees, extraña. Sí, ¿Tú crees que va a haber oferta? sí. De algún viejo chungo con dinero que diga, mira, Sugar Daddy, ¿no? me viene bien. Sí. Sí, tú. Al final es lo que busca ella. Claro, claro. Y creo que lo va a conseguir. Se ha viralizado tanto que lo va a conseguir. ¿Tú qué crees? ¿Que lo va a conseguir o que no? Yo creo que puede ser, pero que no las tengo todas. Igualmente, a ver, siempre hay gente que dice cosas de este tipo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, lo de que el trabajo dignifica es algo que se está perdiendo en las últimas épocas y generaciones. Yo solo el trabajo dignifica, tío, la odio bastante esta frase. ¿No te gusta? Es como esa frase de a quien madruga Dios le ayuda. O sea, a quien madruga a Dios ti, le suda la polla. A ti O sea, Dios te odia. Dios cuando se levanta piensa... Dios te putea cuando te No, pero despiertas. Dios, yo no Las creo que 4 de la tenga una tarde. lista. Ah, mira, estos No, antes claro. de las 10 se han levantado. Fantástico, la vida fantástica para ellos. No. No, y lo de trabajar evidentemente no. dignifica... Sí, yo creo que dignifica sí. ser buena persona. Eso lo dijo un jefe, se lo dijo a los Sí. empleados. Se lo dijo a los empleados. Un jefe japonés les dijo. ¿Tú crees que el trabajo dignifica, Nate? Sí, yo creo Vamos que a hablar sí. de eso. Yo creo que sí. Sí. ¿Por qué? Voy a poner imágenes de ella para Madre que ilustre mía. el Ese es el vídeo, ¿eh? No, yo la veo así y digo, ¿qué quieres? ¿Quieres vivir toda mi vida a mi cuesta? Vamos allá. A tu cuesta con una rosa en la frente. Sí. Sí. A ver. Hombre. No, y la camiseta de HBO. Sí. No, y lleva unas espigas, ¿no? Como en el cuello. Sí, hombre. Es muy raro todo, ¿no? Tatuado. Tiene un tatu y todo, ¿no? Qué chungo. Sí, tatuado. sí, a ver. A ver, yo creo que vivimos en... A ver, ¿trabajar significa o no? Vale, Dices que yo te, sí. yo te Guay. argumento, ¿vale? Argumentame, Vivimos en Nate. una sociedad, todos tenemos que aportar, todos tenemos que poner nuestra Sí. parte y tener un trabajo donde estás, dedicando parte de tu vida a aportar algo nuevo a la sociedad y a cambio ganar pues tu sustento y tus pequeños lujos y lo que tú puedas conseguir con ello, es algo digno. Eso es lo que yo pienso. Y creo que es bueno que la gente trabaje y tenga ganas de trabajar. Pero lo que siento es que últimamente se ha perdido un poco esto. Que hay mucha gente que le gustaría, pues... Vivir del cuento, ¿no? Sí. Lo que conocemos Sí, como sí, vivir sí, del sí. cuento. ¿Tú si pudieras vivir del cuento, lo harías? Si tuviese pudieras- mucho dinero infinito... No, al No. revés. Tú eres un tío normal Sí. y tú te casas con alguien o te enamoras de alguien o tienes una pareja que es mega millonaria y que te va y te dice, yo te voy a mantener. ¿Tú lo harías o no? Mira, yo te digo una cosa, que esto, yo tengo un socio que siempre hablamos, él es más capitalista y yo soy más romántico, ¿vale? Siempre me dice, tío, hemos facturado no sé cuánto, y yo le digo, sí, es que me suda la polla. Es que, y luego le vengo, no, hemos creado este concepto, no sé qué, vamos a lanzar esto, no sé qué, no sé cuánto. Lo que me emociona... Tú eres como más idealista, más... Sí, yo soy una persona idealista, me gusta que los proyectos tiren adelante, que funcionen, crear algo, y el dinero, mientras alcance para lo que tenemos, Por lo tanto, tú no aceptarías dejarlo todo para ser un mantenido. no, para nada. No lo para aceptarías. nada, para Ni que nada. te prometieran que tú no vas a trabajar más. Me da igual, es que yo quiero trabajar, me aburro, ¿qué hago si no? O sea, me gusta trabajar, claro, es que trabajar es una palabra tabú. O sea, la gente piensa que el trabajo Ya, es un algo, castigo. un castigo. Es un castigo. Algo chungo. Pero trabajar puede ser crear algo que te gusta, dejar una huella Somos en este afortunados planeta. nosotros. Somos afortunados, también es verdad. Porque Pero- al final venimos de unas sociedades muy basadas en la industria. Y al final nosotros nuestra sociedad proviene mucho de la revolución industrial, Sí. que implica trabajos industriales o Sí. tipo industrial muy pesados, Sí. muy poco motivantes intelectualmente, en la que eres un peón más. Y esto está cambiando, ¿eh? Pero venimos de aquí. Bueno, pero hay gente que tiene un venimos trabajo de 8 ese horas. es nuestro background, ¿no? Sí, y al sí, final, como yo me he criado en mi casa, trabajar era una mierda. O sea, mis padres
no les gustaba trabajar. Sí. ¿Por qué? Porque era un trabajo que les daba completamente igual y cuando volvían a casa decían, ¡qué bien! Ahora empiezo a vivir, Qué ¿verdad, mierda, Óscar? mañana trabajo, ¿no? ¿Verdad? Todas esas frases. Es verdad que no todo el mundo tiene la suerte de... Está cambiando esto, ¿eh? Yo creo que es una cosa buena. Mira, que Es una mira que cosa rajo positiva. de la actualidad, pero creo que es algo bueno, ¿no? Óscar, el trabajo dignifica, ¿sí o no? Vamos breve porque vamos al próximo tema, ¿eh? ¿El trabajo dignifica? Sí. No dignifica el trabajo. No, para ti no. No, dignifica hacer lo que te gusta. Y si hacer lo que te gusta es un trabajo, pues... Quiero decirte, si consigues que hacer lo que te gusta sea tu trabajo, vale, genial. Pero lamentablemente, en la mayoría de los casos, la gente no es feliz con su trabajo. Lo mismo que te le he preguntado a Nate. Tú encuentras a una chica que billonaria que te va a mantener, pero tú no vas a trabajar más. ¿Lo harías o lo aceptarías o no? A ver, Y vas a vivir a coste de rey, porque ya te va a permitir pues ir a viajes. pero... Ya, pero me gusta. Vas a ser un me mantenido. gusta, la Sí, quiero, está sí. buena, tiene todo full. Se la ¿Te amas, gusta? es la tía más Sí, guapa la amas, que conoces. la amas. Todo Sí. full y me va a Amor de tu mantener. vida. Sí. Igual sí. Pero voy a seguir creando, es decir, utilizaré su dinero para lo que a mí me gusta. Pues de repente me pongo a hacer películas, a Pero dirigir estás trabajando, películas. entonces. Pero bueno, pero cuando yo quiero y como yo quiero. No, pero ella te dice, tú tienes que estar en casa, No. porque te voy a mantener. Entonces no. Y entonces cuando yo vuelva a casa te quiero ver. Entonces no, porque mi vida tiene que tener un sentido. Es decir, yo cuando sea viejito y esté en una cama muriéndome o me muera tirándome de un avión, yo quiero sonreír y decir, ¡No! todo lo que he hecho me encanta. Pero si estoy en una casa y no me dejan hacer nada y soy una persona objeto, no. No. Ahí, a eso no lo aceptarías, porque yo creo que esta chica... Tú sabes, tú sabes la respuesta conociéndonos un poco con lo que hacemos Claro, nosotros. claro, igual. Claro, Yo sí, ya, sí. yo ya no hace falta ni que lo diga porque es evidente que me lo he currado tanto en mi vida Claro, que claro. yo no acepto nada de nadie. Además, no me gusta nada de nadie. Yo no pido nada a nadie. Yo me lo he currado siempre solo todo. Yo no quiero nada de nadie. No me interesa, me da igual. Yo me echo a mí mismo y no necesito nada de nadie. Perfecto, que me quieres mantener, no va a ser posible. Respeto a la gente que, por pareja, hay veces en la vida en la que una persona va a mantener más la otra porque gana mucho más dinero. Eso no me parece mal, siempre y cuando nunca reniegues de tus principios. Eso es para mí lo básico. Entonces, depende mucho de cada persona, de los principios que tiene. También es muy cultural, porque yo conozco diferentes... Bueno, hablábamos de Japón Sí, la semana pasada, pero que nace- donde la mujer cuando se casa, su chip y el del hombre igual es... Se acabó el trabajar. Y es que no hay un tema de Pero pasa- que ella esté pensando, ay, qué putada. No. Ay, me he casado, voy a tener hijos. sí, sí, se acabó. sí. Esto es Y cultural. ya está, punto. Pero pasa en Rusia o en Bulgaria o pasa en países así también del este que la mujer Un concepto. deja de trabajar, tú la vas a mantener y ella te va a cuidar, cocinar, respetar. O sea, es muy tradicional también esto. Claro, en Japón es un tema loco, ¿eh? Bueno, ya tenéis el podcast de... Bueno, los dos podcasts de Kira Sensei que estuvieron aquí. Esto es maravilloso. Y Dharma, muy interesantes, que podéis ver.